Miguel siempre había creído en la honestidad como un principio inquebrantable, una brújula moral que lo guiaba a través de los desafíos de la vida. A lo largo de los años, había rechazado múltiples oportunidades que, aunque tentadoras, habrían comprometido sus valores. Sin embargo, la vida de Miguel no había sido fácil. A sus 28 años, aún luchaba por salir adelante, atrapado en un trabajo modesto que apenas le permitía cubrir sus necesidades básicas. La carga de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, especialmente cuando pensaba en su madre enferma, a quien intentaba cuidar con los escasos recursos que tenía. El entorno en el que Miguel vivía estaba lejos de ser ideal. Cada día, veía cómo aquellos que elegían caminos más turbios parecían prosperar, mientras que él, aferrado a su integridad, continuaba en la misma difícil situación. Sus amigos, algunos de los cuales habían cedido a la tentación del dinero fácil, a menudo se burlaban de su obstinación, llamándolo idealista o ingenuo. Pero Miguel se mantenía firme, convencido de que su tiempo llegaría, que su honestidad, tarde o temprano, le traería una recompensa que valdría más que cualquier ganancia rápida. Sin embargo, todo cambió el día en que Valeria, una mujer rica y poderosa, entró en su vida. La tentación que ella le ofreció pondría a prueba todo lo que Miguel había defendido hasta ese momento, desafiándolo a enfrentar el dilema moral más grande de su vida. La entrada de Valeria en la vida de Miguel no fue casual. Había escuchado sobre él a través de un conocido mutuo, alguien que le habló de su impecable reputación, de su honestidad a prueba de balas y de su resistencia a la tentación. Valeria, acostumbrada a que el dinero y el poder abrieran todas las puertas, se sintió intrigada. En su mundo, donde las lealtades se compraban y las personas se vendían al mejor postor, alguien como Miguel era una rareza, casi una anomalía. Una tarde, mientras Miguel salía de su trabajo, Valeria lo abordó. La imagen de ella, con su elegante vestido y su aire de seguridad, contrastaba fuertemente con la vida humilde que Miguel llevaba. Después de una breve presentación, Valeria fue al grano, le ofreció un trabajo. No cualquier trabajo, sino uno que le pagaría más en un mes de lo que ganaba en todo un año. La única condición era que debía ayudarla a ocultar una transacción turbia en los negocios de su empresa. Miguel se quedó helado. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Sabía que lo que ella le pedía estaba mal, pero la tentación era enorme. Con ese dinero, podría pagar el tratamiento médico de su madre, saldar las deudas que lo agobiaban y, finalmente, ofrecerse una vida más digna. Valeria, notando su vacilación, le sonrió condescendientemente y le aseguró que nadie se enteraría, que no habría consecuencias para él. Era una oportunidad única, decía, un trato que cualquier hombre sensato aceptaría sin dudar. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La propuesta de Valeria lo consumía por dentro. Podría, por primera vez en su vida, ignorar sus principios y hacer lo que tantos otros hacían sin remordimiento. Sabía que el dinero fácil venía con un precio, pero las circunstancias eran desesperadas. Cada vez que pensaba en su madre, en el rostro cansado por la enfermedad, su determinación se debilitaba. Durante los días siguientes, Miguel intentó concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar en la oferta. Valeria había dejado su tarjeta de presentación en caso de que cambiara de opinión. El pequeño trozo de papel parecía pesar más cada vez que lo veía. Miguel se encontró a sí mismo luchando entre dos voces internas, una que lo impulsaba a mantener su integridad y otra que le susurraba que, por una vez, pensara en sí mismo y en su familia. Finalmente, la presión se volvió insoportable. Miguel decidió reunirse con Valeria para rechazar su oferta. Sin embargo, al llegar a su lujosa oficina, se encontró con algo inesperado. Valeria lo recibió con una propuesta diferente. Esta vez, no se trataba de una transacción ilegal,
sino de una oportunidad de trabajar directamente para ella en un puesto de alta responsabilidad, legal y bien remunerado. Valeria le confesó que su oferta inicial había sido una prueba. Quería ver hasta dónde llegaba la honestidad de Miguel. A pesar de su vacilación inicial, Valeria había visto algo en el que le inspiraba confianza. Miguel, aunque aliviado, estaba confundido. ¿Por qué alguien como Valeria, con todos sus recursos y conexiones, se molestaría en probarlo de esa manera? Valeria, como si leyera sus pensamientos, le explicó que en su mundo, rodeado de personas que harían cualquier cosa por dinero, alguien como él era un verdadero hallazgo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar ciegamente, y Miguel había pasado la prueba. Aún así, Miguel se encontraba ante una encrucijada. Aceptar la nueva oferta significaba entrar en un mundo que no conocía, un mundo lleno de riesgos y desafíos que podrían poner a prueba su integridad una y otra vez. Pero también era una oportunidad para cambiar su vida y la de su madre para siempre. La decisión que Miguel debía tomar lo consumía. Por un lado, había pasado su vida resistiendo la tentación, aferrándose a la honestidad como su único ancla en un mar de incertidumbres. Pero por otro lado, la oferta de Valeria representaba una oportunidad sin precedentes. No solo era una posibilidad de salir de la pobreza, sino también una prueba de su propia capacidad para enfrentarse a un mundo más grande y peligroso. La propuesta de Valeria no era simplemente un trabajo, era una promesa de poder, de una vida que nunca imaginó para sí mismo. Y, sin embargo, ese poder venía con un precio. Miguel aceptó la oferta. Los primeros días en su nuevo puesto fueron un torbellino. Valeria le asignó tareas que, aunque legales, bordeaban la ética empresarial. Su trabajo consistía en supervisar operaciones y contratos, en muchos casos, complejos y enrevesados. Pero mientras Miguel navegaba por este nuevo mundo, empezaba a notar los matices grises que Valeria había mencionado. En su nuevo entorno, la línea entre lo correcto y lo incorrecto parecía difuminarse, y Miguel se encontraba constantemente evaluando hasta qué punto estaba dispuesto a comprometerse. Una tarde, Valeria lo convocó a una reunión privada. Esta vez, el asunto era delicado. Un competidor había amenazado con exponer ciertas prácticas de la empresa que, aunque no ilegales, podrían dañar su reputación y poner en peligro varios contratos clave. Valeria necesitaba que Miguel se encargara de la situación de manera discreta, asegurándose de que el competidor entendiera las consecuencias de seguir adelante con su amenaza. Miguel sintió un nudo en el estómago. Aunque Valeria no lo decía directamente, el mensaje era claro. Esperaba que Miguel usara su nueva posición para intimidar al competidor, para forzarlo a retroceder. Miguel sabía que esto no era lo que había firmado al aceptar el trabajo. Sin embargo, la confianza que Valeria había depositado en él, la promesa de una vida mejor, lo mantenían atrapado en una red de lealtad y duda. Durante días, Miguel luchó con la decisión. Sabía que cumplir con lo que Valeria pedía significaba cruzar una línea que siempre había jurado no cruzar. Pero también sabía que, al rechazarlo, no solo arriesgaba su trabajo, sino también la estabilidad que había logrado para su madre y para él. Los fantasmas de su antigua vida, de la pobreza y la desesperación, lo acechaban. ¿Cómo podía retroceder ahora, después de haber llegado tan lejos? Finalmente, el momento de la verdad llegó. Miguel se encontró cara a cara con el competidor de Valeria en un elegante restaurante de la ciudad. Era un hombre astuto, con una mirada que sugería que no era fácil de intimidar. Miguel, con las palabras de Valeria resonando en su mente, comenzó la conversación con la intención de cumplir su misión. Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, algo dentro de él se rompió. En un instante de claridad, Miguel se dio cuenta de que estaba a punto de traicionar no solo a sí mismo, sino también todo lo que había defendido durante su vida. Las palabras salieron de su boca casi por instinto: «No puedo hacerlo». El competidor lo miró sorprendido, esperando que Miguel continuara. Pero en lugar de amenazas,
Miguel le ofreció una solución diferente: trabajar juntos para corregir las prácticas dudosas y, al mismo tiempo, asegurar que ambas empresas pudieran prosperar sin necesidad de recurrir a métodos cuestionables. El competidor, aunque escéptico al principio, reconoció la sinceridad en las palabras de Miguel. Después de una larga conversación, ambos llegaron a un acuerdo. Miguel sabía que esto significaría enfrentarse a Valeria, que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería a cualquier costo. Sin embargo, estaba preparado. Sabía que su honestidad, aunque puesta a prueba, no tenía precio. De regreso a la oficina, Miguel sintió una mezcla de temor y resolución. Al entrar en la sala de reuniones, donde Valeria lo esperaba, la tensión en el aire era palpable. Con calma, le explicó lo que había sucedido, cómo había llegado a un acuerdo que, aunque diferente al que ella esperaba, beneficiaría a la empresa sin comprometer su integridad. Valeria lo escuchó en silencio, su expresión impenetrable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, esbozó una leve sonrisa. «Siempre supe que tenías algo especial», dijo. «Quizás este no era el plan que tenía en mente, pero has demostrado algo más valioso que la lealtad ciega, el coraje de ser fiel a ti mismo». En ese momento, Miguel entendió que su verdadera prueba no había sido la tentación del poder o el dinero, sino la capacidad de mantenerse fiel a sus principios en un mundo que constantemente intentaba corromperlo. Miguel salió de la sala de reuniones sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había sido un camino arduo, lleno de dilemas y decisiones que lo habían llevado al límite de sus convicciones. Pero ahora, al reflexionar sobre lo ocurrido, sabía que había tomado la decisión correcta. Valeria no lo despidió. En cambio, parecía haber ganado una nueva forma de respeto hacia él. Sin embargo, la tensión entre ellos era innegable, y Miguel sabía que su tiempo en la empresa estaba contado. No porque lo forzaran a irse, sino porque su propia evolución ya no encajaba con el mundo corporativo de Valeria. Días después, Miguel recibió una oferta inesperada. El competidor con el que había llegado a un acuerdo, impresionado por su integridad y habilidades, le propuso trabajar con él en un nuevo proyecto. Era una empresa más pequeña, pero con un enfoque en hacer negocios de manera ética y sostenible. La propuesta incluía un salario justo y la oportunidad de crecer dentro de un ambiente más alineado con sus valores. Miguel no lo dudó, aceptó la oferta, sabiendo que estaba dando un paso hacia un futuro que se correspondía más con su visión de la vida. Antes de partir, tuvo una última conversación con Valeria. Fue breve y profesional. Valeria, con su habitual compostura, le deseó suerte y le aseguró que siempre tendría un lugar en su empresa si decidía regresar. Miguel agradeció la oferta, pero ambos sabían que su camino se dirigía en otra dirección. Al salir de la oficina por última vez, sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Había aprendido mucho en ese lugar, pero también entendió que la verdadera lección no estaba en el éxito profesional, sino en la capacidad de mantener su integridad en medio de las adversidades. Con su nuevo trabajo, Miguel encontró un entorno donde su honestidad no era vista como una debilidad, sino como un pilar fundamental. La empresa prosperó bajo su liderazgo, y él se convirtió en un ejemplo de que es posible tener éxito sin sacrificar los principios. En su vida personal, también experimentó un cambio profundo. La tranquilidad de saber que estaba actuando de acuerdo con sus valores le permitió reconstruir su relación con su madre, quien finalmente pudo dejar atrás sus preocupaciones sobre el futuro de su hijo. Miguel incluso comenzó a participar en iniciativas comunitarias, utilizando su experiencia para ayudar a otros jóvenes a encontrar su camino sin perderse en las promesas vacías del dinero fácil. La historia de Miguel se difundió más allá de su círculo cercano. Fue invitado a dar charlas sobre ética y negocios, convirtiéndose en una voz influyente para aquellos que buscaban una manera diferente de enfrentar el mundo laboral. No era una figura pública en el sentido tradicional, pero su ejemplo resonaba entre quienes valoraban la integridad por encima de todo. La riqueza que Miguel encontró no se medía en dinero, sino en la paz interior que sentía al saber que nunca traicionó sus principios. Al final, comprendió que las verdaderas pruebas de la vida no se superan con dinero ni poder, sino con la convicción de mantenerse firme en lo que uno cree. Así, Miguel se convirtió en un testimonio vivo de que,
aunque el camino de la honestidad pueda ser arduo y lleno de tentaciones, siempre lleva a un destino más gratificante y lleno de significado. Años después, Miguel caminaba por las mismas calles que una vez recorrió con incertidumbre y dudas. Sin embargo, esta vez, su paso era firme y seguro, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito en la vida. La pequeña empresa donde había decidido trabajar se había convertido en un referente de integridad y ética en los negocios, gracias en gran parte a su liderazgo. Pero para Miguel, el éxito empresarial era solo una parte de su historia. Había logrado mucho más que un buen nombre en su carrera. Su relación con su madre era ahora sólida y llena de amor, basada en la confianza mutua y el respeto. También había formado su propia familia, y enseñaba a sus hijos el valor de la honestidad y la importancia de mantenerse fieles a sus principios, sin importar las circunstancias. De vez en cuando, Miguel recibía noticias de Valeria. La empresa que una vez fue sinónimo de poder e influencia ahora enfrentaba dificultades, atrapada en la misma red de ambición que ella había tejido. No sintió satisfacción al escuchar esto, sino una especie de compasión por alguien que, a pesar de su riqueza, parecía haber perdido el rumbo. Años después, Miguel caminaba por las mismas calles que una vez recorrió con incertidumbre y dudas. Sin embargo, esta vez, su paso era firme y seguro, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito en la vida. La pequeña empresa donde había decidido trabajar se había convertido en un referente de integridad y ética en los negocios, gracias en gran parte a su liderazgo. Pero para Miguel, el éxito empresarial era solo una parte de su historia. Había logrado mucho más que un buen nombre en su carrera. Su relación con su madre era ahora sólida y llena de amor, basada en la confianza mutua y el respeto. También había formado su propia familia, y enseñaba a sus hijos el valor de la honestidad y la importancia de mantenerse fieles a sus principios, sin importar las circunstancias. De vez en cuando, Miguel recibía noticias de Valeria. La empresa que una vez fue sinónimo de poder e influencia ahora enfrentaba dificultades, atrapada en la misma red de ambición que ella había tejido. No sintió satisfacción al escuchar esto, sino una especie de compasión por alguien que, a pesar de su riqueza, parecía haber perdido el rumbo.